Hola a todos, mi nombre es Anaí Cajas y esta vez les voy a hablar acerca de la concentración y dilución de orina, regulación de la osmolaridad del líquido extracelular y de la concentración de sodio. Para el correcto funcionamiento de las células del organismo, estas deben de estar bañadas en líquido extracelular, con una concentración constante de electrolitos y otros solutos. Debe regularse para evitar que la célula se encoja o se hinche. La osmolaridad está determinada por la cantidad de soluto dividido por el volumen del líquido extracelular. El agua corporal total es controlada por 1. La ingestión del líquido, que está regulado por los factores que determinan la sed, y 2. Por la excreción renal de agua, controlada por los múltiples factores que influyen en la filtración glomerular y la reabsorción tubular. La concentración de sodio y la osmolaridad del líquido extracelular están reguladas por la cantidad de agua extracelular. Los riñones excretan un exceso de agua mediante la formación de orina diluida. Poseen una capacidad enorme para filtrar solutos y agua. Es decir, cuando existe un exceso de agua en el organismo y la osmolaridad del agua corporal está reducida, los riñones excretan orina con una concentración de 50 miliosmoles por litro. Por otro lado, cuando en el cuerpo existe una deficiencia de agua y la osmolaridad del líquido extracelular está elevada, los riñones excretan orina con una concentración de entre 1200 y 1400 miliosmoles por litro. La hormona antidiurética controla la concentración de la orina. El organismo cuenta con un sistema de retroalimentación potente para regular la osmolaridad y la concentración de sodio en el plasma. Actúa modificando la excreción renal de agua con independencia de la excreción de solutos. El efecto fundamental de esta retroalimentación es la hormona antidiurética o ADH, también llamada vasopresina. La hormona antidiurética controla la concentración de la orina. La función del mecanismo es: cuando la osmolaridad de los líquidos corporales aumenta por encima de lo normal, el lóbulo posterior de la hipófisis secreta más hormona antidiurética. Esta hormona aumenta la permeabilidad al agua de los túbulos distales y de los conductos colectores. Esto permite que se reabsorban grandes cantidades de agua y que disminuya el volumen urinario, pero no altera la excreción renal de solutos. Cuando hay un exceso de agua en el organismo y la osmolaridad del líquido extracelular se reduce, desciende la secreción de la hormona antidiurética, lo que disminuye la permeabilidad al agua del túbulo distal y de los conductos colectores, y conduce a la excreción de grandes cantidades de orina diluida. La presencia o falta de la hormona antidiurética determina en gran parte que el riñón excrete una orina diluida o una orina concentrada. Mecanismos renales para la excreción de orina diluida. Cuando existe un gran exceso de agua en el organismo, el riñón puede excretar hasta 20 litros al día de orina diluida, con una concentración de tan solo 50 miliosmoles por litro. El riñón reabsorbe solutos y deja de reabsorber agua en distintas porciones de la nefrona. La figura muestra la forma aproximada de la respuesta renal en un ser humano tras la ingestión de 1 litro de agua. Obsérvese que el volumen urinario aumenta 6 veces por encima de lo normal tras los 45 minutos posteriores de la ingestión de agua. Sin embargo, la cantidad total de soluto excretado permanece relativamente constante, ya que la orina formada llega a estar muy diluida. Por otro lado, la osmolaridad urinaria disminuye de 600 hasta aproximadamente 100 miliosmoles por litro. Formación de orina diluida cuando las concentraciones de la hormona antidiurética son bajas. Para excretar el exceso de agua es necesario diluir el filtrado a medida que circula a lo largo del túbulo. Esto se consigue reabsorbiendo más solutos que agua, pero solo tiene lugar en ciertos segmentos del sistema tubular. El líquido tubular continúa isosmótico en el túbulo proximal. ¿Qué quiere decir eso? Que el líquido en el túbulo proximal es isosmótico respecto al plasma, con una concentración de 300 miliosmoles por litro.
El líquido tubular pasa por el asa descendente de Henle. Va aumentando su concentración a medida que fluye a la médula renal. El líquido tubular se diluye en el asa ascendente de Henle. Aquí se reabsorbe potasio, sodio y cloro. Esta porción es casi impermeable al agua y la osmolaridad disminuye a 100 miliosmoles por litro. El líquido se diluye más en los túbulos distales y colectores si no hay hormona antidiurética. Esta porción es totalmente impermeable al agua, con lo que la reabsorción adicional de solutos hace que el líquido tubular se diluya más, reduciendo su osmolaridad hasta 50 miliosmoles por litro. Eso es todo. Gracias por su atención.